Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos hermanos de toda Latinoamérica y también de Estados Unidos, España y de otras naciones de habla hispana que están ahí conectándose con nosotros a través de este canal profético? Dios les bendiga y espero que hayan tenido un buen inicio del mes de junio, de la misma manera que la tuvimos nosotros aún de finales de mayo. Eh, Estamos muy felices porque hemos recibido muchos testimonios para la gloria de Dios de lo que ocurrió en la noche profética, de lo que ocurrió después de la noche profética, porque sé que Dios siempre me dice que se van a conectar más personas, luego van a venir, porque Él mismo las dirige, Él mismo promociona el canal, Él es el que trae a la gente. Así que también quiero agradecer a las personas que han ingresado en esta primera parte del año, a los que se han conectado recién con este canal profético, para todos aquellos que no me conocen. Mi nombre es Marian Bixe. Tengo un apellido obviamente extranjero porque estoy casada con un noruego, con un apóstol en Noruega, y por eso vivo aquí en Noruega, pero tengo una asignación en la unción apostólica, obviamente, que Dios me ha dado como profeta de Dios a las naciones para Latinoamérica, para dirigir toda la red apostólica de Latinoamérica, obviamente hacer las conexiones de reino para las misiones, específicamente en Sudamérica, que es donde hemos empezado, en tres países, Colombia, Perú y Argentina, y hacia donde Dios nos lleve hacia el norte, porque sé que después nos va a llevar hacia Centroamérica y Norteamérica conforme Dios vaya expandiendo la obra, pero nuestra asignación principal es Europa, porque el Señor nos reveló que obviamente estamos dentro de ese remanente en esta nación de Noruega, desde donde se va a desatar obviamente el gran avivamiento en toda Europa. Es mucho, obviamente es un trabajo que se hace aquí, tanto en el idioma noruego como en el idioma inglés para otras naciones de habla inglesa. Y en ese sentido estamos, bueno, abocados en esta obra apostólica a las naciones. Una obra pionera, es una obra de edificación, es una obra obviamente también de tipo eh, de traer rompimiento, aceleración para muchos ministerios. Amén. Entonces le damos gloria a Dios por eso y obviamente, como dijimos, más que agradecidos cada vez que el Señor nos envía a hacer una noche profética, porque es Él el que dirige este canal, es el que hace la obra y Él dice cuándo se desatan las funciones para esas noches y lo que Él va a hacer. Y también Él nos dirigió a ir a una conferencia apostólica cerca de la capital, Oslo, porque teníamos ahí una reunión de negocios. Y aprovechamos ahí una conferencia apostólica para líderes, ¿no? Para líderes, obviamente para alinearnos, para la impartición de lo nuevo que Dios trae para la segunda temporada, segunda parte del año. Y estaba muy feliz porque yo recuerdo la primera noche profética que hicimos en el año. Estuvimos hablando y desatando lo de la doble porción, alineándonos para recibir la doble porción y clamábamos por llaves. Justo fue la enseñanza del apóstol Jen Hamo y ella estaba ahí en esta conferencia. Eh, es una mujer muy admirable porque no solo es una mujer apostólica, una de las de más influencia obviamente de Estados Unidos para las naciones. Ella impartió mucho a través de sus libros, entrenamientos, enseñanzas, escuelas, no solo desde el tiempo que desarrolló lo profético, sino ahora en lo apostólico. Entonces, cuando ella recibió esta revelación de las llaves que iban a traer, ¿no? Que Dios iba a desatar este año para desatar la doble porción, estuvimos clamando. ¿Se acuerdan? 3 llaves que ella había recibido que teníamos que clamar. Entonces, yo empezaba a ver todas esas llaves y recuerdo que estaba yo clamando por la llave dorada, la llave de oro. Y cuando nosotros íbamos orando en el camino yo recibí justamente en el espíritu una llave aquí en mi mano y el Señor me daba una palabra que yo la publiqué, que era tiempo de puertas abiertas, que era tiempo de recibir nuevas llaves, que necesitamos activar por medio de la fe esa llave, sobre todo la llave de favor, que es la llave maestra.
Y cuando ella cierra la conferencia, ella hace un acto profético de entregar llaves. Decía, Dios les va a dar una llave que están necesitando para esta segunda parte del año. Entonces yo estaba orando y yo decía, Señor, que sea la llave que yo te estaba pidiendo. Y nosotros fuimos y tomamos, porque era al azar que tú tenías que tomar esas llaves en fe, y luego ella hace una oración de impartición sobre cada uno para activar la doble porción. Entonces yo dejé que mi esposo, obviamente, pero él no sabía exactamente los colores, lo que significaba. O sea, veía los colores, pero él no sabía. Y él agarró justamente, pusimos las manos juntos y agarró justamente esta llave. Y esta es la llave que yo vi en el espíritu, y es la llave por lo que él estaba clamando al Señor. Y esta es la llave maestra, es la llave de la fe y que activa el favor de Dios. Entonces, justamente, ese es algo que Dios empezó a hablar desde ese momento que estábamos entrando ya al mes de junio. Y por eso les digo que esta palabra profética no solo es para el mes de junio, sino es para los siguientes 3 meses. Amén. Entonces, todo lo que viene. Así que en el nombre de Jesús declaramos, Señor, que esta palabra será revelada y confirmada a cada uno de tus hijos, que tú me usas como instrumento para gloria y honra tuya, Señor. Soy ese vaso que tú has llamado para servir y ser una voz profética para las naciones. Gracias te doy, Señor, porque es tu Espíritu Santo hablando a la iglesia. Es el corazón del Padre queriendo dar ese mensaje a sus hijos. Es el mismo Señor Jesús revelándose por medio de la palabra de vida, porque Él es la vida, Él es el camino, Él es la verdad. Amén. Gracias, Señor, te damos y te pedimos en el nombre de Jesús que nos des a todos nosotros, Señor, revelación y confirmación de tu palabra por medio del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, entonces esa es una de las primeras cosas que el Señor me dijo, que ya hay puertas que se empiezan a abrir, puertas más grandes. Dios ha estado cerrando aún puertas en esta primera parte del año y ha estado trayendo también sacudimientos. No sé si, eh, bueno, algunos sintieron, yo obviamente estuve en esa primer trimestre del año, ¿se acuerdan? Cuando hicimos la noche profética, yo les anunciaba que se hacían justamente, y Dios nos estaba sacudiendo en un primer sacudimiento a toda la iglesia. Obviamente la iglesia y toda la tierra estaba siendo sacudida, y de ahí justo vino lo de la guerra de Ucrania y Rusia. Ese fue el primer sacudimiento del año. Y luego vino un segundo sacudimiento, obviamente, para lo de la Pascua. Entonces, el Señor empezó a decir lo siguiente, que después de esos dos sacudimientos, obviamente el que está parado en la roca permanece. El que no está parado en la roca, obviamente, va a caer y va a tener que volver a pararse hasta pedir y clamar que Dios lo posicione en la roca. Pero el que permanece es porque está en la roca. Pero muchos me testificaron que aun cuando han venido los sacudimientos, se quedaron solos, se quedaron sin nadie alrededor. Entonces Dios empezó a revelar que es porque Él necesita hacer algo nuevo contigo. Necesita sacar de tu vida todo lo que está estorbando para tu crecimiento, todo lo que está estorbando tu avance, todo aquello que no edifica. Y muchos son relaciones, amigos, aún familiares, son pensamientos, estructuras, cosas que tú puedes haber estado teniendo, que tú pensabas que era cristiano, pero que no era totalmente cristiano. Entonces, todo aquello que no viene de Dios, Dios lo saca, Dios lo expone, porque hay cosas tan sutiles que el enemigo pone en nosotros que nos hace crear un pensamiento, ¿no?, religioso, o nos hace creer que somos espirituales, pero al final el Señor nos confronta con la verdad, y la verdad al final sale a la luz, ¿no? Entonces por eso es que en mayo dijimos que Dios nos estaba preparando para ser los vasos de honra, porque ya nos está quebrando, sacudiendo. Entonces esto es lo que va a seguir trayendo el Señor para esta temporada que se inicia, ¿no? Estamos cerrando la primera parte del año, va a terminar este mes de procesar vasos para usarlos para vasos de honra.
Entonces, en este mes justo me toca dar una enseñanza de vasos de honra versus vasos de deshonra, porque si no eres un vaso de honra, vas a ser un vaso de deshonra. Entonces, es importante que sepas en qué sentido Dios está hablando también de los vasos de deshonra. Entonces, es por eso que tanto hemos estado entrando en el tema de identidad, limpieza espiritual, santidad, purificación, es porque Dios necesita formarnos de nuevo y necesita edificarnos. Entonces, algo que el Señor trae para la segunda parte del año es, obviamente, es tiempo de edificar, es tiempo de expansión, es tiempo de aceleración, es tiempo de rompimiento, es tiempo de respuestas aceleradas, obviamente entramos en un tiempo de restitución, de recuperación, y de prepararnos ya para correr y para volar. Amén. Y para celebrar mayores victorias. Pero como les digo, prepárense para un mayor sacudimiento, porque eso es lo que va a venir. Y ya saben que eso comienza por la casa, eso comienza en casa, por la casa de Dios. Entonces, en la segunda parte del año tienes que estar ya en la roca bien parado y edificando eh, conforme a la sabiduría de Dios. Entonces, algo que hemos estado viendo en esta primera parte del año, sobre todo en la escuela de liderazgo, entrenando líderes, porque Dios nos habló del enfoque, nos habló de la edificación, que este es año de los edificadores. Entonces, Dios va a levantar a los Nehemías. Hemos visto las enseñanzas a través de muchos edificadores, de los que obviamente Dios llamó a ser edificadores en su pueblo, en el pueblo de Israel. Y sobre todo había uno, que es donde Dios nos dice que Dios va a levantar a los Nehemías. Y saben que los Nehemías son aquellos que, aunque no están, o sea, en ese momento de la crisis, en la posición de liderazgo, están llamados a ser líderes. Entonces, en estos tiempos de crisis es donde Dios está llamando y levantando nuevos líderes, está levantando una nueva generación de líderes que sean libres de todo compromiso, de toda religiosidad, de todo aquello que no le agrada a Dios. Y eso es lo que Dios está haciendo. Entonces, con los líderes estamos estudiando justamente edificando la casa de Dios, que comienza primero con edificar tu propia casa, luego obviamente tu matrimonio, tu familia, el ministerio, la congregación hacia donde Dios te lleva a edificar, ¿no? Y si vas a ser obviamente un líder de influencia, vas a ser un edificador de reino. Es importante ser edificadores y los edificadores comienzan siendo edificadores con la intercesión. Entonces Nehemías era un intercesor por excelencia. Su vida de oración era totalmente consagrada a Dios. Era un hombre muy sabio porque tenía ese acercamiento personal a Dios y sabía escuchar la voz de Dios. Entonces, es tiempo de edificar los muros, de edificar las puertas. Entonces, este es un tiempo donde Dios está alineando a los edificadores del reino. Entonces, Dios va a traer nuevas conexiones divinas, Dios va a abrir nuevas puertas de oportunidades, Dios va a agregar gente, la gente que edifica. Es importante que te rodees con gente sabia, gente que edifica, gente que te multiplica, gente que te ayuda al crecimiento. Es importante, necesitas eso. Amén. Entonces, es eso lo que Dios está trayendo para, obviamente, esta temporada, porque también no solo es tiempo de edificar, sino es tiempo de restaurar. Dios está llamando a los restauradores a reparar las ruinas, las ciudades asoladas, las brechas, todo lo que el enemigo ha querido destruir o ha estado intentando destruir. Dios nos está llamando a eso. Entonces hay muchos que tienen que tomar su posición dentro dentro de la iglesia, sobre todo los intercesores, los vigilantes, las atalayas. Los profetas somos atalayas, somos vigilantes, somos intercesores. Un profeta principalmente es un intercesor. Así que eso es algo muy fuerte que arde dentro de nosotros. Y por eso que podemos entrenar no solo líderes, sino intercesores. Y yo le doy gracias a Dios por el equipo de intercesión que nos ha dado, sobre todo en Latinoamérica. Es muy importante eso. Y porque estamos aprendiendo cómo orar en tiempos de crisis, cómo reparar brechas, cómo ver armas espirituales, muchas cosas. Entonces eso es importante. Y también
algo que vamos a ver es que Dios em, está posicionándonos para este tiempo. En este tiempo del mes de junio, sobre todo, vimos que en el mes de mayo Dios nos estuvo llamando a estudiar, a meditar en lo que es la gracia de Dios y sobre todo a orar en las madrugadas, sobre todo en el horario de 3 a 6, que es uno de las vigilias más importantes, porque ahí es donde recibimos obviamente revelación y mayor, hay un nivel de autoridad en el comando de la mañana. Pero ya sabemos que es Dios dirigiendo siempre sus ejércitos. Hay gente que permanentemente está en esa posición. Hay otra gente que rota, que Dios los posiciona donde los necesita, ¿no? Entonces, en ese puesto estaban, obviamente, Dios me mantuvo durante todo el mes de mayo en eso. En este mes, Dios me dijo que en este mes, obviamente, eh, iban a haber ayunos importantes, ayunos estratégicos, es principalmente lo que Dios hace por revelación y por estrategias. Los ayunos anteriores han sido más por limpieza, purificación y también obviamente por revelación, pero en este mes es más esto. ¿Por qué? Porque estamos en un mes donde las tinieblas quieren avanzar. ¿Por qué? Porque en este mes tenemos que estar muy vigilantes. Estas son instrucciones sobre todo para intercesores, líderes que necesitan dirigir equipos de intercesión, porque este mes se desatan mucho avance de las tinieblas. Hay mucha influencia demoníaca, lamentablemente, porque ustedes saben, esto dentro de la cultura, dentro del mundo, quiere afectar aún la iglesia, pero para eso nosotros tenemos que tomar nuestra posición, nuestra autoridad en Cristo Jesús y tenemos que estar vigilando. Amén. Entonces, en este mes, Dios me dijo que iba a activar mucho las vigilias nocturnas. Entonces, por ejemplo, a mí ya me cambió de horario y ahora me pasó de 12 a 3. Entonces, en ese horario me está haciendo obviamente vigilar, orar, guerrear, lo que Él quiera hacer. Y sé que algunas también las va a poner en ese puesto, algunas personas, algunos intercesores, otros en otros horarios. Eso depende de lo que el Señor haga. Y siempre oramos 2 o 3 veces al día, si es necesario, pues obviamente conforme lo que vamos viendo, vamos sintiendo, vamos declarando, proclamando. Eso es principalmente, ¿no? Recibir instrucciones en lo que es las vigilias. ¿Por qué? Porque este mes hay un alineamiento solar. Entonces hay rituales paganos que se hacen con ese alineamiento solar del solsticio de junio. Entonces, aún, por ejemplo, yo que vengo de Perú, en mi país se hace, por ejemplo, una fiesta pagana terrible, que es la fiesta del Inti Raymi, se hace en el Cusco. Eh, Se hace sacrificios de animales y todas esas cosas, rituales, consagración. Entonces, nosotros como iglesia, como internet, tenemos que pararnos en la brecha, pedir perdón, ¿no? Así como Niñas pedía perdón por todos los pecados, rebeliones, iniquidades del pueblo, las maldades, porque esa es una maldad delante de Dios. Y, y obviamente clamar la misericordia de Dios y recibir las estrategias de cómo pelear contra eso, obviamente. Porque sabemos que a eso Dios nos ha llamado. Nosotros tenemos autoridad sobre todo lo que el enemigo quiera hacer. Entonces, como iglesia tenemos que saber cómo orar, dirigir esas oraciones. Y otra cosa, en este mes también se celebra en el mundo ese día de lo que ellos llaman el orgullo gay. Así que hay, como le digo, hay mucho, sobre todo en la segunda parte de junio, las tinieblas van a tratar de avanzar. Las tinieblas van a tratar de traer confusión, desánimo, desaliento a la iglesia. Hemos estado justamente apoyando a una iglesia donde estaba el enemigo queriendo traer, obviamente, espíritu de muerte durante meses y era algo que no paraba. Entonces nos pusimos en la brecha todos juntos y obviamente ahí el apóstol ahí tomando la posición de autoridad con los profetas, con los pastores, todos juntos, con los líderes y el pueblo de Dios, todos juntos, unidos. Oramos en el nombre de Jesús tomando autoridad y para la gloria de Dios cesaron las muertes. Entonces, esa es la posición que tenemos que tomar. En Cristo Jesús tenemos posición sentados en lugares celestiales, pero muchas veces no tomamos nuestra posición. Entonces, eso es importante porque
Dios necesita que edifiquemos las puertas, que reedifiquemos las puertas. No solo que edifiquemos la casa, lo que Dios está edificando, sino que reedifiquemos también lo que está arruinado, lo que está destruido, lo que falta restaurar. Y para eso Dios necesita primero a nosotros reedificarnos, restaurarnos, necesita a nosotros para que nosotros seamos restauradores, reparadores. Y eso es parte, obviamente, de la función que hacen apóstoles, profetas, junto con los intercesores y otros edificadores del reino. Entonces tenemos que tomar nuestro lugar en los muros de la ciudad y comenzar a reparar lo que el enemigo está tratando de destruir, porque él siempre quiere tomar ventaja. Entonces Dios nos ha dado autoridad y tenemos que usarlo. Amén. Y no permitir ni que la destrucción, ni la violencia, ni la muerte avancen, porque para eso Dios nos ha dado armas de guerra, y eso vamos a verlo más adelante. Entonces, por eso va a ser importante para los edificadores, sobre todo, mediten en el libro de Nehemías. Nosotros hemos meditado el mes pasado en el libro de Nehemías. Está ahí toda la enseñanza para los edificadores, para los intercesores. El modelo de liderazgo, de intercesión, está ahí. Está exactamente las estrategias que debes usar, pide revelación, y ahí las vas a recibir. Amén. Eso es por una parte. Segundo, he sentido fuertemente, obviamente como dije, no sé si lo dije en la noche profética, pero he sentido fuertemente hacia finales de mayo los vientos de cambio viniendo muy fuertemente. Vienen cosas que van a ser cambiadas, van a ser reestructuradas. Dios está trayendo un cambio total, es como algo que va a traer un cambio aún de 360 grados en muchas situaciones, en muchos casos. Dios va a empezar a desatar, obviamente, respuestas a favor de tu justicia, de tu salvación, de milagros, cosas inesperadas. Tienes que esperar y de repente de Dios, porque dice que cuando estaban en el tiempo de Pentecostés, y esto también lo que hemos celebrado y es profético, por eso vamos al libro de los Hechos, ¿no? Y así como estaban en la unidad, pues es importante entrar en la unidad del Espíritu para que el Señor, justamente cuando soplen esos vientos, empecemos a recibir lo que el Espíritu Santo quiere desatar sobre nuestras vidas. Así que ya hemos entrado en ese tiempo del nuevo Pentecostés, pero necesitas alinearte, necesitas estar en la unidad. Por ejemplo, tú y tu esposo, tú y tu familia, en la congregación, algo que Dios va a hacer muy importante con todos nosotros, es a través de la unidad del amor, de la unidad en el vínculo de la paz, en el vínculo perfecto del amor, de la misma fe, de estar en el mismo espíritu. Es muy importante, eso es lo que Dios trae para la iglesia, para las familias. Hay un poder del acuerdo que se desata en la unidad. Así que si vamos al libro de los Hechos 2, ahí vamos a ver justamente lo que el Señor habla cuando vino, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Entonces, todos estaban juntos, unánimes, en unidad del Espíritu, no con otros espíritus, sino en el mismo Espíritu, en el mismo poder del acuerdo, todos envueltos. Cuando oras, todos tienen que estar orando con todo su alma, corazón, cuerpo, con todo, o sea, es con todo. O sea, y por eso todos juntos somos un solo cuerpo, o sea, todos subimos en el Espíritu, nos elevamos. Y dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron obviamente a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces vino un cambio. Entonces Dios nos dice, espera el de repente de Dios. Tienes que esperar el de repente de Dios. De repente Dios interviene en tu vida y cambia todo. En un día puede cambiar tu historia, como lo hizo con Esther, como lo hizo con Nehemías, lo hizo con Moisés, lo hizo con Noé, lo hizo con muchas personas, con Abraham, con los profetas, con Jesús, con Pablo, con todos los apóstoles. De repente viene Dios. Entonces, cuando empiezan a soplar los vientos de cambio, y luego vamos a ver hacia los siguientes meses lo que va a empezar
Los vientos que se van a empezar a desatar van a ser específicos para que comiences a prepararte para tu vuelo. Nosotros dijimos que hacia el mes de mayo Dios estaba llevándonos a un tiempo de refrescarnos en el espíritu, de traer sanidad, de traer, ¿no? Para prepararnos para esa restauración. Entonces ya en este mes, ya que has adquirido esas nuevas fuerzas, prepárate obviamente a recibir esas nuevas fuerzas que te van a elevar, que te van a llevar a correr, que te van a llevar hacia un nuevo vuelo. Tienes que prepararte para volar y para eso tienes que estudiar qué es lo que hemos estudiado obviamente nosotros sobre el águila, el estudio del águila en estos meses con el equipo de intercesores, el escuadrón de águilas que tengo, sobre la identidad, sobre el vuelo del águila, la visión del águila, la sabiduría del águila. Es muy importante meditar en esas cosas. Pídele al Señor revelación. Solamente con el versículo de Isaías 40:31 hicimos todo un estudio. Fue tremendo lo que el Señor hizo. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos alinearnos porque para sobre todo discernir qué vientos están soplando. Es importante que discernan los tiempos que estamos viviendo para que sepas qué está pasando en el espíritu, qué es lo que Dios está haciendo en el espíritu. Entonces es importante eso, amén. Y en este mes Dios nos da como elementos proféticos cosas muy específicas. Uno es ¿se acuerdan que en la noche profética se empezaron a desatar obviamente, ciertas unciones que traen libertad? Una era la de Isaías 10:27, donde desata ese yugo libertador, esa unción libertadora, ese aceite de liberación que rompe todo yugo, ¿no? Se pudre el yugo por causa de la unción. Y luego era ese óleo, ese aceite, el bálsamo de Galaad, que trae sanidad, ¿no? Sanidad del alma sobre todo. Ahora en este mes Dios te dice lo siguiente, y vamos a Isaías 54 para esto, donde habla sobre el eterno amor de Dios, algo que necesitamos recibir todos los días, el amor, la gracia del Señor. Y en esto vamos a ver que algo que Dios nos estaba hablando en las últimas semanas es sobre el gozo, sobre regocijarse. Así que en este mes la unción de gozo va a ser algo muy importante con lo que tienes que pedir al Señor, recibir. Algunas ya lo han empezado a recibir. Cuando yo empecé el mes, empecé a recibir un gozo inexplicable. Yo decía, Señor, no sé, siento como una explosión de gozo, de alegría, a pesar de lo que podamos estar pasando en este momento, pero yo siento dentro de mí esto. Y me dijo que eso es lo que está viniendo en esta temporada. Así que en este mes Dios nos está diciendo esto, por ejemplo, a aquellas personas que se han sentido estériles, a aquellas personas que no se han podido multiplicar, no han podido fructificar. Entonces Dios dice, regocíjate mujer estéril, tú que no dabas a luz. Cuando habla de mujer estéril, no solo habla de mujeres que no han dado a luz, obviamente han alumbrado hijos naturales, no. Habla a toda persona que ha estado en esa situación de no poder dar a luz algo. Y para esto vamos a incluir también a los varones, porque no solamente es la mujer la que da luz, el varón da luz en el espíritu, no obviamente natural, no está hecho para eso. La mujer lo da en lo natural, pero esto habla de una situación espiritual que Dios comparaba con una mujer estéril. Entonces, esto también es para los varones, ¿ok? Y dice, eleva tu canto y da voces de júbilo. Entonces Dios me mostró que en este mes, luego de traer sanidad, luego traer esa identidad a tu vida, luego de haberte podido preparar ya como, ¿no?, vaso, te está preparando como ese vaso, y justamente eso vamos a ver en el siguiente. ¿Qué es lo que quiere hacer? Es que te llenes de ese gozo del Señor. El gozo del Señor, como decía Nehemías, en Nehemías 8, el gozo del Señor es nuestra fuerza. Eso fue lo que a él le hizo levantar todos esos muros sin distraerse, sin perder el enfoque, sin, ¿cómo se dice? Sin rendirse ante los obstáculos que se le presentan, ante la oposición que era mayor cada vez que ellos edificaban y edificaban y edificaban y reedificaban también. No solo edificaban, sino reedificaban lo que estaba destruido, levantaban muros y ellos estaban, ¿no?, siempre con esa
ese ánimo porque Nehemías se fortalecía en el Señor en esa vida de oración y les da ánimo, levantaba al pueblo. Ese es un líder que anima, levanta, un líder que dirige. Entonces eso es lo que él hacía. Entonces él decía eso, que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Entonces en este mes dice el Señor, prepárate no solo para que te regocijes y que recibas gozo, alegría, sino para que cantes y dances. Así que el cántico de gozo y la danza de victoria va a ser importante en este mes que Dios desate en tu vida. Y tú te tienes que conectar con eso, te tienes que preparar, porque esas van a ser armas muy importantes para este mes. Son estrategias de parte de Dios para este mes. El Señor me dijo, si no están listos para celebrar la victoria, no merecen la victoria. Así de radical fue el Señor. ¿Saben por qué? Porque ustedes ya están en una posición de victoria desde que Cristo venció en la cruz del Calvario. Así que desde esa posición tienen que ir por su victoria, porque ya vencieron. O sea, ya en Cristo Jesús ya hemos vencido, pero nosotros somos los que tenemos que ir desde la posición de victoria, no porque yo recién voy a tener victoria, porque no la he tenido. O sea, es importante la posición que te pongas en Cristo Jesús, tu identidad en Cristo Jesús, tu posición sentado en lugares celestiales, gobernando con Cristo Jesús. Eso es muy importante que entiendas. Entonces, desde ahí te tienes ya que regocijarte, tienes que empezar a gozarte, a dar, dice, esas voces de júbilo, a elevar tu canto. El Señor me dijo, ya es tiempo que cambien esa forma de orar, esa misma forma de cantar. Quiero cántico nuevo, me dijo el Señor. Quiero adoración profética, que entren hacia lo profundo. Lo necesito porque voy a desatar sobre sus vidas algo nuevo. Y para eso Dios necesita que te alineas con lo nuevo que trae el Espíritu, esos vientos de cambio, eso que traía en el Pentecostés, ese fuego, esas lenguas de fuego. Tienes que clamar que Dios avive el fuego, ese fuego que está en tu espíritu, que se está durmiendo, que se está apagando. Es necesario que clames por un nuevo Pentecostés en tu vida. Y ahí va a salir esos cánticos nuevos, cánticos de liberación, cánticos de gozo, cánticos de victoria. Amén, en el nombre de Jesús. Dice, tú que nunca estuviste de parto, tú que no dabas a luz nada, bueno, ya es tiempo de dar a luz. Por eso este mes es tiempo de dar a luz también. A partir de los próximos 3 meses, Dios se prepara a dar a luz a través de tu vida muchas cosas que han sido paralizadas, han sido estancadas, y en el nombre de Jesús se rompe toda esterilidad en tu vida después de esto. Dice, más hijos tendrá la desamparada que la casada. Extiende el sitio de tu tienda, alarga las cortinas de tus aposentos, no te midas, extiende las cuerdas, refuerza las estacas, porque vas a extenderte a la derecha y a la izquierda. Tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Es tiempo en este tercer trimestre del año, tiempo de expansión, tiempo, me dijo el Señor, también está desafiando tu fe para que veas, no veas la imposibilidad, sino porque creas por cosas mayores también. Eso es algo muy importante que Dios quiere desatar y tiene que ver con tu fe. Por eso que cuando yo les hablaba de esa llave de fe, para que tú obtengas el favor de Dios, obviamente tienes que dar pasos de fe. Así que justo en esta mañana el Señor me despertó escuché en el Espíritu claramente decir, sigue, sigue avanzando, sigue creyendo y sigue avanzando. No mires ni a derecha ni a izquierda. No mires porque lo que yo voy a hacer voy a sorprenderte. Entonces lo mismo que le dice a la iglesia. La iglesia tiene que seguir avanzando dando vasos de fe, porque dice, lo que yo he preparado para tu vida en este tiempo es algo muy grande. O sea, para este tiempo que viene es algo muy grande que te tienes que conectar en una fe mayor. Necesitas pedirle a Dios que te ayude, que crezca tu fe, porque necesitas expandirte en tu visión, necesitas expandirte en tu mente para recibir lo que Dios trae. Tienes que romper las limitaciones, tienes que romper todo aquello que ya te tenía en esterilidad, en estancamiento. Tienes que salir de eso. Amén. Entonces, tiempo de expansión, tiempo de cambio, tiempo de aceleración, tiempo de obviamente extensión, tiempo de conquista. Estamos entrando en ese tiempo.
Entonces, este es un tiempo, dice, para que des grandes pasos de fe que te van a llevar adelante a la conquista de tu gran destino. Así que de ese gran proyecto que Dios tiene para tu vida, es tiempo ya de entrar en eso. Entonces dice, no puedes caminar confiando en los recursos naturales, sino confiando en lo sobrenatural. Y para eso necesitamos esa fe que nos conecta con la fe de Jesús. No podemos hacerlo a medias. Fe a medias no es fe. Necesitas desarrollar tu fe, dice, que aunque sea pequeñita, pero si es fe, eso crece, como esa semilla de mostaza. Entonces tienes que confiar en la fuente inagotable del poder y la provisión que viene de parte de Dios. Amén. Entonces, tiempo de caminar en lo sobrenatural. Dios nos está desafiando a creer en lo imposible, creer en cosas mayores, creer en los grandes sueños que Él tiene para nuestra vida. Amén. Y conectarnos con sus planes y pensamientos. Amén. Como les decía, Dios nos está preparando justamente por eso en este mes, terminando de preparar esos vasos de honra, esos vasos de honor. Y vamos a ver aquí también, a ver, antes de pasar a este versículo de los vasos de honra también, vamos a terminar con esto del gozo, de la alegría. Con el Salmo 30, hay dos versículos más también que Dios me dio para esto, donde dice el Salmo 30, 11, 12, en la Nueva Traducción Viviente, David cantaba así, porque a David le cambió la situación. Entonces, esos vientos de cambio vienen a cambiar tu situación totalmente. Y él decía, tú cambiaste mi duelo en alegre danza. Entonces, esa es la danza de gozo, la danza de victoria. Me quitaste la ropa de luto, porque así andamos, así como enlutados. Y me vestiste de alegría. En esta versión dice así, para que yo te cante alabanzas y no me quede callado. No te puedes quedar callado en esta temporada, tienes que cantarle al Señor ese cántico que sale de lo más profundo de tu corazón, de tu espíritu. Aprende a escuchar la voz del Espíritu para cantar. Esos cánticos proféticos que se desatan son de la voz del Espíritu. Salen así, como esos ríos de agua de vida. Entonces es importante que entrenes en eso. Y porque no solo los profetas cantamos proféticamente, la gente profética debería cantar proféticamente. Y sobre todo los que son salmistas, profetas, están llamados a eso, apóstoles, profetas, todos están llamados a cantar. Oh Señor mi Dios, por siempre te daré las gracias. Amén. Entonces esto es lo que Dios está queriendo hacer con nosotros para esta temporada. Es lo que nos está dando para nosotros empezar ya a celebrar, ¿no? Y ya quitarte toda esa ropa, ese atavío que no te ayuda a nada. Entonces, Dios necesita, obviamente, ya prepararte para todo eso. Y para cerrar, obviamente, lo de Sofonías, algo también que Dios nos está dando, tiene que ver con Sofonías 3. Vamos a ver. En Sofonías 3, Dios hablaba al pueblo, porque obviamente el pueblo había sido castigado por su desobediencia, su rebeldía, continuaba en lo mismo, en el orgullo, en la idolatría. Es muy parecido a lo que pasa hoy en día en la iglesia de Cristo. Lamentablemente es así. Pero hay un remanente, habla Dios en Sofonías 3, y esa es la palabra, justamente, también, de lo que Dios va a desatar en estos 3 meses. Y también tiene que ver con el cántico, el gozo y todo eso. Dios va a restituir eso. Entonces, justamente, Él habla de reunir a ese remanente. En los primeros versículos habla del pueblo desobediente, luego habla de, obviamente, que también habla de juicios, obviamente, habla de la ira de Dios, es lo que viene. Todo esto de Sofonías 3 es algo que vamos a ver en la segunda parte del año, así que va a ser importante que tú leas todo, 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 todo. Es algo que recibimos en revelación. Dios va a cambiar, ¿sabes qué? Tu forma de hablar, es algo que Dios nos dijo también. Va a purificar tus labios. En el 9 dice, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. Luego
cuando ya vamos al versículo 12, dice, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, obviamente los pobres de espíritu, más que nada, porque esos son los humildes, los pobres de espíritu, los que no tienen ese orgullo. Dice, el cual confiará en el nombre de Jehová. El resto de Israel, ese es el remanente, dice, no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y reposarán, y no habrá quien los atemorice. Entonces, este es el tiempo que Dios va a traer restauración, restitución, va a rescatar su remanente, porque en los que quedan, permanecen firmes, es el remanente, y ellos son los que ya no van a hacer injusticia, no van a hablar mentiras, van a ser puros de labios, porque así Isaías se veía delante del Señor que no era puro de labios. Y es a nosotros los primeros, obviamente los líderes, los que tenemos, los profetas, los 5 ministerios, somos los primeros que tenemos que limpiarnos los labios, obviamente, para elevar un cántico, para clamar al Señor, para que Dios nos escuche. Y luego ya en el 14 dice, canta, hija de Sión, da voces de júbilo, Israel. Otra vez el Señor nos vuelve a decir, den voces de júbilo, canten, regocíjense, gócense de todo corazón. Dice, de todo corazón. Porque ya Jehová retiró su juicio contra ti, ha echado fuera a tus enemigos. Y dice Jehová, es rey de Israel en medio de ti y no temerás ya ningún mal. Entonces viene un tiempo de justicia, viene un tiempo de respuestas de parte del Señor, donde el pueblo que ha permanecido fiel, el remanente que se ha sostenido en el Señor, va a ver esto, el cumplimiento de toda esta palabra. Y ya luego habla hasta de fiesta, porque dice, Jehová está en medio de ti, Él es poderoso, te salvará. ¿Cuántos están clamando por salvación? No solamente salvación de tu alma, no solamente salvación de tu familia, sino salvación también de la ruina financiera, la salvación de tu matrimonio que de repente se está destruyendo, la salvación de tus hijos, obviamente, para que vengan a los pies de Cristo, la salvación de tu empresa, la salvación de tu ministerio, la salvación de tu vida misma, de tu alma misma. Entonces, ¿cuántos? Eso es lo que está viniendo, salvación, justicia, salvación. Eh, y eso es lo que Dios está diciendo. Él es poderoso y te salvará, se gozará por ti con alegría, callará de amor, se regocijará por ti con cánticos. Él mismo va a venir a cantarte. Entonces, esto es lo tremendo que Dios va a hacer con nosotros. Y para eso también es por eso que nos está preparando. Y para esto es tarea para ti, porque lo vamos a analizar más profundamente. Jeremías 18 nos está formando por eso, como esos vasos. Es el alfarero y el barro en estos meses de preparación. Sigue el Señor. Amén. Entonces en Jeremías 18, solo voy a leer la primera parte, dice, el Señor le dio otro mensaje a Jeremías, baja al taller del alfarero y allí te hablaré. Así que hice lo que me dijo y encontré al alfarero trabajando en el torno, pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba, así que la aplastó y comenzó de nuevo. Solamente con esos 4 versículos te puedo decir que Dios va a completar su obra, porque si hasta ahora lo que todavía en nuestra vida no le agrada a Él, no es para hacer un vaso de honra, lo va a destruir y nos va a volver a rehacer, porque lo necesitamos. Entonces es importante estar alineados con eso para saber que Dios necesita terminar una obra en nosotros. Y para esto, como les digo, voy a estar ya compartiendo una enseñanza sobre vasos de honra versus vasos de deshonra. Es algo que necesitamos entregar a la iglesia. Y también algo más, como les digo, Dios está entregando en este mes, me está hablando mucho de armaduras espirituales. Ya les he dicho, el cántico, el gozo, la danza, van a ser elementos muy importantes, la alabanza, como segunda de Crónicas 20. Segunda de Crónicas 20, ustedes se acuerdan que están rodeados de todos los enemigos de Israel. Ese rey no sabía qué hacer, pero sí supo clamar a Dios. Digo, Señor, yo no sé qué hacer. ¿Qué hago? ¿Qué hago, Señor? Son muchos ejércitos que están viniendo contra mí, contra el pueblo. Somos tan pocos, tan pequeños. Pero le dijo, Señor, tú sí sabes qué hacer. Tú sí sabes. Y Dios levantó a alguien en esa unción profética. Se levantó ahí alguien como profeta. No era profeta, pero lo levantó como profeta y para que hable. Y les dio la estrategia. Les dio que por medio, obviamente, hicieron oración y ayuno para recibir la revelación. Y les dio
la alabanza. Pues le dijo, esta no es tu batalla y aquí lo vamos a leer, ¿no? Todo el pueblo se unió. Eso es algo que también muchas victorias van a lograr cuando se una todo un pueblo, así como el testimonio que les doy que estábamos obviamente en esa intercesión junto con toda una iglesia, está el apóstol, los profetas, pastores todos unidos, intercesores, clamando contra el espíritu de muerte en una región. Y Dios lo hizo. No fue nuestra lucha, pero empezamos simplemente a dar las gracias, a glorificarlo y lo alabamos y se hizo. Entonces Dios detuvo el espíritu de muerte en una región, en todo un territorio, porque a eso Dios nos ha llamado. Y eso va a pasar con muchas personas, muchas situaciones. Dios va a entrar y luego obviamente de alinearte, de que escuches la estrategia que Dios te va a dar. Para este mes va a ser muy importante, obviamente combinar, obviamente ayuno, alabanza, eso va a ser muy importante, oración, por supuesto. Y ellos hicieron eso, ¿no? Entonces ellos decían, justamente segunda de Crónicas, vamos a leer desde el 16, donde dijo, oí todo Judá, cuando ya empezaban a recibir. Yahaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Yehiel, Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Miren cuando el Espíritu de la profecía viene, el Espíritu de Jehová viene. En esa época era el Espíritu de Jehová, luego es el Espíritu de la profecía que es Jesús. Sobre alguien que era un sacerdote, obviamente, pero que Dios necesita levantar un profeta. Si no hay un profeta, Dios va a agarrar a quien sea y va a poner su espíritu y lo va a usar. Suelta el mensaje. Y eso hizo. Y dijo, oíd todo Judá y vosotros habitantes de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino la de Dios. Y les dijo, les dio las instrucciones y dijo, no tendréis que pelear vosotros en esta ocasión, apostaos y quedaos quietos, y veréis cómo la salvación de Jehová vendrá sobre vosotros. Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Esa era la estrategia. Y hicieron tal cual, se postraron, se humillaron, ¿no? Estuvieron ahí los músicos, la alabanza con gran clamor, dice alabanza con gran clamor al Dios, al único Dios que nos puede salvar. Y obviamente aquí está la frase de creed en Jehová, vuestro Dios, y habitaréis seguros. Primero hay que creer al Señor, su palabra, para estar seguros, seguros sobre la roca, que es la palabra de Dios. Y nosotros es en Cristo Jesús. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Cuando un profeta de Dios habla o alguien que es una voz profética habla de parte de Dios y tú recibes la dirección y la estrategia, vas a ser prosperado, vas a ser bendecido, vas a tener victoria, vas a tener éxito en tu vida. Y yo doy testimonio de muchas personas que recibieron estrategias por medio de, obviamente, del ministerio profético que Dios me ha dado como profeta a las naciones y han sido liberados, sanados, restaurados, prosperados, bendecidos para la gloria de Dios, porque somos mensajeros de Dios, somos la voz del Señor. Entonces, si tú estás pidiendo que Dios te hable, obviamente Dios te va a hablar. Y si sigues las instrucciones de Dios, pues Dios lo va a hacer. Y si tú confías en Dios, esa es tu primera seguridad de estar en el Señor, no en el profeta, sino en el Señor. Luego, si escuchas obviamente la voz del profeta de Dios, no de un falso profeta ni de alguien que se dice llamar profeta, no, al que Dios envía a tu vida, el que Dios te dice escucha, vas a ser próspero porque es la voz de Dios. Eso es muy importante. Amén. Entonces esa es una de las estructuras y Dios nos está hablando también de armaduras espirituales, armas de guerra para esta siguiente temporada, para estos 3 meses. Entonces, como eso es muy extenso, obviamente voy a dar una enseñanza sobre eso. Son porque nuestras armas no son carnales, ¿no? Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino armas espirituales poderosas en Cristo Jesús. Entonces, de eso, como es algo, una enseñanza que Dios me ha dado en este mes, para este mes, todavía necesito completar más porque es algo muy extenso. Entonces, eso va a ser un estudio de guerra espiritual que voy a compartir con toda la iglesia.
Obviamente lo voy a dar más detenidamente para los intercesores del equipo, del escuadrón, pero para la iglesia voy a dar una enseñanza general para todos, para que se preparen. Amén. Entonces eso lo vamos a compartir luego. Lo que vamos a ver también es que Dios por eso en estos meses ha estado mucho hablando a lo del corazón. En estos meses, más que nada anteriores, Dios ha estado preparando mucho los corazones. ¿Por qué? Porque va a desatar un nuevo vino. Entonces no es posible, como dice Mateo 10:16, no es posible recibir, no, en Mateo 9:17, perdón. Mateo 9:17, háblalo de los odres viejos. Lo otro es lo que voy a decir después. Y no, donde dice, y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces los odres se revientan, el vino se derrama y los odres se pierden, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos y ambos se conservan. Obviamente el vino representa la sangre de Jesús, el pacto que hicimos con el Señor, pero también representa el gozo. Es para celebración, fiesta, ¿no? Celebración, gozo, victoria, se usa la representación de ese vino. Entonces, para eso nosotros tenemos que ser esos odres nuevos, esos corazones nuevos que reciban ese gozo. Y también es la revelación que viene de parte de Dios también para esta segunda temporada. Y para eso, la última parte, para cerrar, tiene que ver eh, con algo que Dios nos ha dicho que meditemos en este mes, en 30 días. Porque estamos en una parte de enfrentarnos. Estamos en un tiempo también crucial de confrontación para pasar a la segunda parte del año. Muchos de nosotros, aun cuando yo estoy orando por personas, y aún nosotros vimos esto en la iglesia, estamos entrando en el tiempo de lo que dice Joel 3, donde habla del valle de las decisiones. Dice Joel 3:14, multitud tras multitud en el valle de la decisión. Cercano está el día del Señor en el valle de la decisión. Obviamente que eso habla de un tiempo profético que Dios va a traer en el tiempo del Armagedón, y cuando pase todo eso, obviamente, desde la venida del Señor, ¿no? Pero espiritualmente, estar en el valle de las decisiones es un tiempo de confrontación con la verdad. Hay mucha gente que se ha sentido confrontada, me lo ha dicho, nosotros mismos hemos sido confrontados. Tenemos que confrontar con la verdad y tomar decisiones. Y para eso necesitamos sabiduría de Dios. Entonces, en este mes, justamente, cuando estuvimos estudiando la sabiduría del águila, y también estamos en un estudio del libro de Proverbios durante todo este mes, porque Dios me dijo, para la segunda parte del año necesitan sabiduría. O sea, en esta primera parte del año los he estado preparando para el enfoque, la edificación, pero no van a poder edificar sin sabiduría. No van a poder tomar decisiones buenas sin sabiduría. Así que por eso les animo a que estudien el libro de los Proverbios cada día. Van a tener que estudiar el libro de los Proverbios. Nosotros estamos haciendo nuestro devocional en el libro de los Proverbios este mes. Es importante. Se los digo porque son las claves para el siguiente mes, no solo siguiente mes, siguientes meses, segunda parte del año. Las decisiones que tomes en este mes y en los siguientes meses van a traer un cambio a tu vida. Así que lo necesitas la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es justamente que Él te revele sus pensamientos. Es todo aún de que te conectes con el conocimiento, que es la ciencia. Eso habla el libro de los Proverbios. El conocimiento es toda esa ciencia que Dios tiene, del conocimiento de todas las cosas, esos principios eternos, esas instrucciones, esos mandamientos que nos van a llevar a la prosperidad, a la bendición, a la victoria. Es necesario recibirlo de parte de Dios. Amén. Entonces, todo eso es sabiduría de Dios. Eso es todo un estudio. En este mes en el Instituto Profético estamos estudiando justo eso, la sabiduría de Dios y también el entendimiento profético de la mente de Cristo. Es importante. No te va a servir solo pedir sabiduría, porque Dios quiere que la pidas y te la va a dar en abundancia si tú lo buscas de corazón, si tú te humillas a Él, si tú clamas por la sabiduría. Pero va a ser muy difícil que la uses sabiamente
si no renuevas tu pensamiento, si no renuevas tu mente. ¿Amén? Entonces, eso también es muy importante que sepas cómo hacerlo. Y para eso hay muchos, obviamente, versículos de sabiduría y todo eso. Te va a ayudar mucho el libro de los Proverbios, ¿no? Porque necesitamos adquirir sabiduría, inteligencia, conocimiento. Entonces, son bendecidos, son ricos aquellos que reciben, por la sabiduría es más valiosa que el oro, más valiosa que todo. El conocimiento, todo eso, lo que viene de parte de Dios, te da las claves aún para recibir riquezas, prosperidad, todo eso. Entonces eso es algo que necesitas recibirlo, amén. Eh, Hay instrucciones muy específicas donde Dios justamente me hablaba y a través de un sueño lo recibí esto, me vi peleando con una serpiente en un sueño. Esa serpiente venía a atacarme. Luego en visiones he visto serpientes queriendo atacar a la iglesia, a intercesores sobre todo. Pero en ese sueño que tuve contra una serpiente, yo pude vencerla en el nombre de Jesús. Pero ¿saben qué? No era fácil vencerla. Yo tenía que usar la estrategia que Dios me daba específicamente para poderla vencer. Y al final recibí obviamente la palabra. Y dice el Señor en Mateo 10:16, este es Mateo 10:16, mira, yo os envío como ovejas en medio de lobos, por tanto, sed astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. La serpiente es astuta. La serpiente tiene mucha sabiduría. Hay una sabiduría de la serpiente también. Los animales tienen su sabiduría que Dios les ha dado. Entonces, es necesario que en este tiempo seamos astutos como la serpiente y mansos, inocentes, obviamente, mansos como paloma, ¿no? Que nos mantengamos mansos, así como el Señor Jesús era manso y humilde. Mansos y humildes, eso necesitamos para recibir la sabiduría de Dios y para poder vencer. Luego en primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces en este tiempo, como les dije, hay mucha actividad demoníaca, necesitamos ser prudentes, sabios, sobrios, para poder recibir las instrucciones de Dios, las direcciones de Dios, estar alertas, tenemos que estar alertas, por eso les digo tiempo de vigilias, de noche, hay que estar muy apercibidos, hay que estar aún en sueños, mi espíritu está despierto, está percibido. Dice, sed de un espíritu sobrio, ¿no? De un espíritu que aunque esté calmado, puede estar alerta, vigilando. Entonces eso es importante, estar alertas, vigilando. Y luego en Efesios 5:15 y 18 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y ya luego habla, obviamente, de que seamos llenos del Espíritu Santo, no que nos embriaguemos con cosas, obviamente, que son del mundo, no que nos distraigamos, sino que estemos más bien siempre, seamos llenos del Espíritu. Es lo que el Señor nos manda para este mes. Y obviamente para cerrar para los próximos 3 meses, algo que Dios me mostró es que es tiempo de aceleración. Y eso lo vi justamente en un sueño hoy día, cuando vi obviamente una persona que saltaba sobre no sé si son como unos yates, unas lanchas a motor a velocidad, pero esas eran de alta velocidad, que corrían así, los vi corriendo. Entonces vi como que se prepararan varios en carreras, pero estos eran de botes de velocidad. En el espíritu sí he visto gente que va a empezar a correr, ya no a caminar, no a correr y hasta a volar. Entonces, para cerrar esta palabra profética del mes de junio y también para los siguientes meses, el Señor me dijo que nos enfoquemos, que no nos distraigamos, que sigamos avanzando, como lo que me dijo esta mañana. Sigue creyendo, sigue avanzando, sigue enfocándote, no te distraigas, así como Nehemías, edificando los muros, no se distrajo con la oposición y con las habladurías, chismes, burlas, contraataques, nada. Tienes que subir a un nuevo nivel más alto para recibir sabiduría divina. Es tiempo de tomar tu posición,
de victoria para correr, para volar. Habrá obstáculos para tu vuelo, vientos de adversidad, pero vas a volar, vas a despegar. Y también van a haber obstáculos en la carrera, sí, pero vas a llegar a la meta. Amén, en el nombre de Jesús. Bueno, hasta aquí, queridos hermanos, Dios les bendiga y espero que estas palabras sean confirmadas, reveladas a tu vida, para que puedas posicionarte hacia los siguientes 3 meses y llegues en el nombre de Jesús a la meta, yendo de gloria en gloria y de victoria en victoria, en el nombre de Jesús. Dios les bendiga, amados hermanos, y feliz mes de junio para todos. Bye bye.